¿Qué caso tenemos hoy? Este es un caso de Paraguay, un caso muy conocido, muy famoso, que involucra a una personalidad de televisión y radio. Y es un caso que ocurrió hace mucho tiempo, hace más de 20 años, 25 años, si no estoy equivocado, en el año 2003. Y es un caso muy interesante porque es una de esas historias de un famoso que fue asesinado y que por semanas se habló en el país sobre lo que había pasado con él. Estamos hablando de Luis Ríos. Luis Ríos era un hombre de televisión, de radio, muy famoso en todo el país, en todo Paraguay. Y tengo que decir que también él era muy amigo de mi familia. O sea, yo lo llegué a ver en eventos, en la casa de una tía que también hace televisión, de mi tía Vivi. Lo llegué a ver en ciertas ocasiones en reuniones familiares, pero nunca tuve una conversación muy directa porque yo era muy chico cuando él todavía seguía con vida. Pero vamos al caso y empezamos con el miércoles 17 de septiembre del año 2003. En esa mañana amaneció como cualquier otro día en un barrio de Asunción llamado Trinidad. Yo llegué a vivir en ese barrio, un barrio que es un barrio intenso porque tiene como la parte más linda o la parte que se está renovando y obviamente tiene una parte un poco más peligrosa. Y en ese barrio, en el barrio Trinidad, hay una avenida muy famosa, que es una avenida que me acuerdo cuando yo vivía en Paraguay nunca quería cruzar porque me parecía la calle más desastrosa con más tráfico de toda la ciudad. Estoy hablando de la calle o la avenida Artigas. No sé si esa avenida está mejorada hoy en día, pero en la época que yo vivía en Paraguay era un desastre. Y en esa mañana nos ubicamos ahí porque ahí fue donde todo ocurrió. En un local comercial sobre la calle Artigas. Es más, es en la misma cuadra del supermercado Icua Bolaños. Si no conocen la historia del supermercado Icua Bolaños, vayan a buscar. Hay muchos videos en YouTube, que es la historia de un supermercado que se prendió fuego en Asunción y murieron muchísimas personas. Y en esa misma cuadra, si no estoy equivocado, en la esquina, en la otra esquina de donde estaba el supermercado, estaba este local donde se encontró el cuerpo sin vida de Luis Ríos. Algunos pasaban frente al antiguo edificio del multibanco que ya no funcionaba como entidad financiera. El lugar permanecía casi siempre vacío, vigilado únicamente por los dos guardias de seguridad. Por las mañanas solían llegar algunos auditores para realizar tareas administrativas, pero después del mediodía el edificio quedaba en completo silencio y no había movimiento en el lugar. Alrededor de las 8 de la noche todo cambió. Una llamada urgente llegó a la comisaría local. Un hombre avisó que algo terrible había pasado en el banco. Las patrullas se movilizaron de inmediato hacia la avenida Artigas y Molas López. Cuando los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con las puertas del banco abiertas y un ambiente que anticipaba que algo no estaba bien. Adentro, en el baño, descubrieron una escena impactante. Un hombre estaba en el suelo. Tenía las manos y los pies atados con una soga. Había sangre por todos lados y el piso y las paredes también estaban llenos de sangre. El cuerpo ya estaba sin vida. Los agentes se acercaron con cuidado tratando de entender qué había pasado en ese lugar. El hombre tenía 2 heridas de bala en el cuerpo. La cantidad de sangre en el suelo indicaba que había pasado bastante tiempo desde los disparos hasta su muerte, porque el cuerpo estaba frío. Los investigadores empezaron a tomar fotografías y a levantar evidencias. Encontraron 2 casquillos de bala en el baño y las autoridades cerraron el perímetro y comenzaron el proceso de identificación. No tardaron mucho en descubrir quién era la víctima. Se trataba de Luis María Ríos Riveros, un comunicador muy conocido en Paraguay. Tenía 36 años y era una figura querida en el mundo del espectáculo. Todo el mundo lo conocía por su carisma y su manera de hacer reír a la gente. ¿Qué hacía alguien como él en un banco abandonado y muerto a balazos? Los policías encontraron la camioneta de Luis estacionada frente al banco. Dentro no había nada fuera de lugar. Sus pertenencias personales seguían ahí, excepto su teléfono celular que no apareció en la escena. Los forenses llevaron su cuerpo para hacerle la autopsia y la noticia empezó a circular rápido. Los medios de comunicación no tardaron en llegar al lugar.
Para las 10 de la noche, todo Paraguay se había enterado de que Luis Ríos, el famoso de televisión y radio, había sido asesinado. Para entender lo que pasó ese día, hay que saber quién era Luis Ríos. No era solo un comunicador más, era alguien que había trabajado toda su vida para estar donde estaba. Luis nació el 11 de abril de 1967 en Asunción. Desde joven mostró interés por el arte y el entretenimiento. A los 17 años, en 1984, tuvo su primera oportunidad en el teatro cuando actuó como Arlequín en una versión de Hamlet, la famosa obra de Shakespeare. Ese fue su debut y desde ahí no paró. Luis se metió de lleno en el mundo del teatro, participó en obras importantes como El Globito, Sueño de una noche de verano y El Duende a rayas. Era un actor versátil, podía hacer comedia, drama y tenía un carisma natural que hacía que la gente se conectara con él. Trabajó en televisión, apareció en series como El Colegio de Señoritas y en programas de humor como Hola Chiquilichingui. Pero donde Luis realmente brillaba era en la radio. En enero del año 2001 empezó a conducir el programa De Boca en Boca en Radio City. Era un espacio dedicado a la farándula donde hablaba de chismes, de las vidas de los famosos y de todo lo que pasaba en el mundo del espectáculo. Luis tenía una manera especial de contar las cosas. Era ácido, divertido y siempre tenía algo interesante que decir. La gente sintonizaba su programa porque sabían que no se guardaba nada. Después pasó a Radio 1000 AM, donde conducía el programa Atrapados, un programa similar pero con más audiencia. Trabajaba junto a Karina Doldán y juntos formaban un equipo que atrapaba a la audiencia con comentarios picantes sobre la farándula local. El programa terminaba a las 3 de la tarde y era justo después de la hora en que Luis tenía el resto del día para hacer otras cosas. Luis no solo era un personaje público, también era un hombre de 36 años con una vida personal que pocos conocían. Era querido por sus amigos, por su familia y por todos los que trabajaban con él. La gente que lo conocía decía que era generoso, divertido y que siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero como muchas personas que viven bajo los reflectores, también tenía aspectos de su vida que mantenía en privado, como sus relaciones amorosas. El 17 de septiembre del año 2003, Luis terminó su programa como siempre. A las 3 de la tarde, saludó a sus compañeros, apagó el micrófono y salió de la radio. Subió a su camioneta y manejó hacia el barrio Trinidad, donde iba a encontrarse con alguien. Alguien que había estado enviando mensajes durante todo el día pidiéndole que no se olvidara de ir. Luis llegó al banco, estacionó su camioneta frente al edificio y entró. No sabía que esa sería la última vez que pisaría la calle. Cuando la policía llegó al banco esa noche, lo primero que hicieron fue asegurar la escena. Nadie podía entrar ni salir. Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a las personas que se encontraban en el lugar. Entre ellas estaban el guardia que custodiaba el edificio y una mujer joven que había llegado para llevarle algo a su esposo. Afuera, cada vez más personas se iban reuniendo frente al banco, atraídas por lo que había ocurrido. Los investigadores empezaron a revisar la escena del crimen minuciosamente. Encontraron 2 casquillos de bala en el baño. Esos casquillos eran evidencia física de que posiblemente se había utilizado 2 armas o posiblemente una sola que realizó 2 disparos. Los técnicos forenses fotografiaron todo, documentaron cada detalle, mediciones, anotaciones y así todo quedó registrado. En el piso del baño encontraron una billetera intacta. No había dinero desaparecido, no había signos de robo y eso fue extraño. Si es que la intención del atacante era un robo, ¿por qué no se llevó la billetera? Los forenses llevaron el cuerpo de Luis a la morgue. Necesitaban hacer una autopsia, querían saber exactamente qué lo mató, cuándo murió y qué indicios podían encontrar en el cuerpo. Mientras tanto, los investigadores de la policía empezaron a revisar la camioneta de Luis Ríos. Encontraron sus cosas personales, encontraron su Viper y cuando revisaron los mensajes que había recibido ese día, descubrieron algo importante. Había varios mensajes de texto en el Viper.
Todos eran del mismo número. En el mensaje le pedían insistentemente que fuera al banco. No eran mensajes casuales, sino que le insistían demasiado y parecía algo urgente. Alguien lo había estado contactando durante toda la tarde sin dejar de presionarlo para que se presentara en ese lugar específico. Los investigadores se plantearon primero lo más evidente. Quien había enviado esos mensajes era su principal sospechoso. Sin embargo, pronto comprendieron que lo verdaderamente importante iba más allá. Empezaron a considerar la posibilidad de que Luis hubiera sido citado allí de manera deliberada. Luis Ríos era un comunicador influyente. Trabajaba en radio y manejaba información sensible sobre el mundo del espectáculo. Como periodista de farándula, conocía secretos que muchas personas preferían mantener ocultos. Su trabajo lo había puesto en contacto con rumores, conflictos y verdades incómodas. A lo largo de su carrera había rozado límites peligrosos y despertado incomodidad en más de una persona. La idea de un crimen pasional empezó a desvanecerse. En su lugar surgió una posibilidad más inquietante, un plan cuidadosamente pensado para silenciar a un hombre que sabía demasiado, y el banco quizás no había sido un punto al azar, sino una trampa, un escenario elegido para ejecutar un plan frío y calculado. Todo indicaba que no se trataba de un hecho aislado ni impulsivo. Podía ser una represalia por algo dicho al aire, una advertencia que terminó de la peor manera. También existía la posibilidad de que alguien con influencia hubiera decidido silenciarlo. Incluso se contempló la hipótesis de un conflicto más cercano y personal. Con todo eso, empezaron a seguir varias líneas de investigación, sabiendo que cada una podía llevarlos a una verdad distinta y que el caso de Luis Ríos escondía mucho más de lo que parecía. La autopsia confirmó lo que temían. Luis había recibido 2 disparos, uno en el brazo derecho, que había atravesado la extremidad y terminado en su pecho y pulmones, y el otro disparo fue en su rostro, específicamente en el pómulo, y la bala había salido por debajo de la oreja. El primer disparo fue decisivo y le causó heridas internas que con el paso de las horas terminaron con su vida. Lo más importante era saber quién había disparado. Los investigadores tomaron muestras de todo el personal que estuvo presente en el banco y realizaron pruebas de nitrito para detectar restos de pólvora en las manos. Mientras esperaban los resultados, la investigación siguió su curso. Otro detalle clave apareció después. Mientras Luis estaba en el banco, la alarma del edificio se había activado. Esa información se convirtió en una pieza fundamental del caso. Desde el centro de monitoreo de la empresa de seguridad, confirmaron que el sistema había detectado un movimiento dentro del edificio. Minutos después, alguien llamó para explicar que todo había sido un accidente. Supuestamente se le había caído una botella, y esa explicación fue suficiente para que la alarma se desactivara. Pero los investigadores empezaron a sospechar. Una simple botella no podía disparar un sistema diseñado para emergencias reales. Las alarmas no se activan por accidente, responden a movimientos sospechosos, accesos indebidos o situaciones fuera de lo común. La investigación tenía varias personas bajo la lupa. Algunas estaban en el banco esa noche. Otras quizás ni aparecían en las cámaras, pero podían estar moviendo los hilos desde afuera. Los investigadores sabían que antes de llegar a una conclusión debían considerar todas las posibilidades, incluso las más incómodas. Poco después surgió un dato importante. Personas cercanas a Luis declararon que en los meses previos él temía por su vida y no se trataba de un miedo pasajero, sino de una preocupación concreta. Luis había sido víctima de chantajes relacionados con la información que manejaba. Como periodista de farándula, conocía secretos que muchas personas preferían mantener ocultos y eso lo colocaba en una posición extremadamente vulnerable. Uno de sus amigos más cercanos habló sobre esa situación. Recordaba que muchas veces apenas Luis anunciaba algo en su programa, comenzaban a llegar amenazas. A veces ocurría mientras todavía estaba al aire. Sonaban los teléfonos, vibraba el beeper y del otro lado aparecían personas furiosas por lo que había dicho. Su programa era uno de los más escuchados de la radio. La audiencia quería saber qué iba a contar, qué secretos iba a revelar, pero ese nivel de exposición también implicaba un alto riesgo. Había personas que no querían que hablara.
En ese contexto, los mensajes insistentes que recibió el día de su muerte comenzaron a verse bajo otra perspectiva. Aquellos mensajes urgentes al Viper, pidiéndole que fuera al banco, tal vez eran de alguien molesto por sus declaraciones, o tal vez se trataba de algo más personal, ajeno a su trabajo. El primer foco de la investigación se centró en el guardia de seguridad que estaba de turno en el banco durante la tarde. Era un joven de 23 años que trabajaba para una empresa de seguridad privada. Su nombre era Diego Caballero. Estaba encargado de custodiar el edificio de multibanco. Las cámaras internas lo mostraban moviéndose por el lugar durante gran parte del día. Fue una de las últimas personas en ver con vida a Luis. El segundo sospechoso era su compañero llamado Elvio Riquelme, quien llegó alrededor de las 6 de la tarde para tomar el relevo. La tercera sospechosa era una joven de 18 años llamada Antonella Noemí Barrios, que fue encontrada en el banco esa noche junto al primer guardia de seguridad. Ella era su esposa y su presencia generó nuevas dudas. Entre los estudios y pruebas forenses a las que fueron sometidos para descartar su participación en el crimen, le realizaron la prueba de nitrito y nitratos, también conocida como prueba de parafina, que es un método utilizado para determinar si una persona ha disparado un arma de fuego recientemente. Esta detecta residuos de pólvora que se depositan en la piel al disparar un arma. Los resultados dieron positivo solamente a uno de los sospechosos. La prueba de nitrito demostró que ambas manos de Diego Caballero tenían rastros de pólvora. Él había disparado el arma. En ese momento los investigadores querían entender qué relación tenía ese guardia con Luis Ríos y por qué había ido al banco justo después de terminar su programa. Pero pronto se dieron cuenta de que lo más importante no estaba solo en esa decisión, sino en los mensajes que había recibido durante todo el día. Nada de eso parecía casualidad, y cada detalle empezaba a encajar como parte de algo más grande. Como les había comentado anteriormente, los investigadores revisaron el historial del Viper de Luis y encontraron varios mensajes del mismo día del crimen, el 17 de septiembre del año 2003, y no parecían mensajes casuales. Todos venían del mismo número y todos decían lo mismo, que fuera al banco esa tarde y que no se olvidara. En esa época las empresas de Viper registraban todos los envíos. Cada mensaje quedaba asociado a un número y ese número a un usuario. Por eso los investigadores pidieron los registros, sobre todo los del 17 de septiembre. Cuando llegó el informe, apareció un dato clave. El número desde el que salieron los mensajes estaba vinculado al guardia de seguridad del multibanco, Diego Caballero. La policía también revisó el circuito cerrado del banco. El multibanco, aunque ya no atendía al público, tenía un sistema que seguía funcionando. Tenía un circuito cerrado de cámaras que cubrían la entrada, los pasillos y las áreas principales. Pero había una zona que no estaba vigilada: el baño del primer piso. Ahí no llegaban las cámaras. Primero las cámaras mostraban a Luis llegando, estacionando y entrando por la puerta principal. Se veía al guardia dejándolo pasar y acompañándolo hacia el interior. Después Luis desaparecía de las cámaras cuando se dirigía al baño, justo al único lugar sin vigilancia. A partir de ahí solo se veía al personal de seguridad. El guardia, Diego, aparecía entrando y saliendo de la zona cercana al baño, caminando por los pasillos y mostrando un cambio claro en su conducta. Más movimiento, más nerviosismo, más idas y vueltas después del horario en que se cree que ocurrieron los disparos. Más tarde, las cámaras registraban la llegada del segundo guardia, el del relevo. Se lo veía entrar y al poco tiempo salir del lugar. Ya más cerca de la noche, las cámaras también captaron a la esposa del primer guardia entrando al banco. Finalmente, alrededor de las 8 de la noche, las cámaras mostraron la llegada de la policía. Juntas, las cámaras y el Viper armaron una línea de tiempo muy clara. Las imágenes mostraron que nadie más había entrado al banco en el horario clave. Confirmaron que Luis fue por decisión propia y que no fue secuestrado ni obligado. Por su parte, el Viper respondió la pregunta más importante: ¿quién lo citó? Y esa respuesta apuntaba directamente al mismo guardia que aparecía en las cámaras, recibiéndolo y moviéndose por el banco toda la tarde. Lo que aún no se sabía era el motivo.
Desde el principio, los investigadores supieron que este caso no se iba a resolver solo con estudios técnicos y pericias. Necesitaban hablar con las personas que habían estado en el banco ese día. Esa misma noche, las 3 personas que estaban en el lugar fueron llevadas a la comisaría. El guardia que había estado de turno durante la tarde, el compañero que llegó para relevarlo y una joven que después se supo que era su esposa. Los 3 fueron interrogados. El primero en declarar fue el guardia que había estado todo el día en el banco, Diego Caballero. Él conocía el edificio, las alarmas, los lugares sin cámara y cómo se movía la gente dentro. Además, había sido una de las últimas personas en ver con vida a Luis. En su primer interrogatorio habló poco y se mostró a la defensiva. Dijo que no entendía bien qué había pasado, que todo ocurrió muy rápido y que la situación lo había superado. Parecía un simple testigo, como si no tuviera nada que ver. Pero cuando los investigadores empezaron a preguntarle por los mensajes del Viper, por la hora en que llegó Luis y por lo que pasó dentro del baño, su historia empezó a cambiar. No podía explicar por qué había tantos mensajes enviados desde su número. Tampoco por qué había sido el único que estuvo con Luis justo en el momento del ataque. Con el paso de las horas y los días, su versión fue cambiando. En una de sus primeras declaraciones intentó culpar a su compañero. Dijo que él había disparado y que quedó atrapado en esa situación. Después habló de un accidente. Dijo que el arma se había disparado durante un forcejeo, sin intención. Más tarde admitió que había hecho el primer disparo, pero quiso decir que el segundo lo había hecho el otro guardia, tratando de repartir la culpa. Cada versión se contradecía con la anterior. La fiscal incluso señaló públicamente que mientras él hablaba de un accidente, las pruebas mostraban algo muy distinto. El examen de nitrito fue clave, dio positivo en él, lo que confirmaba que él había disparado un arma. Mientras tanto, a su compañero, que le hicieron la misma prueba, le dio negativo. Con todas esas pruebas sobre la mesa, ya no pudo seguir esquivando las preguntas. Finalmente, después de mentir varias veces, terminó dando la versión que hoy se considera la más cercana a lo ocurrido. Contó que había tenido una relación con la víctima, le pidió dinero, Luis no cumplió, le llevó una billetera como regalo, discutieron en el baño y ahí se produjeron los disparos. El segundo en ser interrogado fue su compañero, el guardia que llegó para cubrir el siguiente turno. Su llegada quedó registrada en las cámaras y coincidía con su declaración. Él dijo que cuando llegó ya había pasado la tragedia. Contó que su compañero estaba muy nervioso y le dijo que había herido accidentalmente a un hombre en el baño. Cuando fueron juntos a ver, encontró a Luis Ríos en el suelo con heridas de bala y todavía con vida. Según su relato, Luis le pidió que no lo dejaran morir, que llamaran a una ambulancia y prometió que no los denunciaría si lo ayudaban. El testigo dijo que vio cómo su compañero fingía hacer una llamada, como si pidiera ayuda, pero sin marcar ningún número. También contó que después su compañero intentó involucrarlo, le pidió que le diera el tiro de gracia o que lo ayudara a deshacerse del cuerpo y cuando se negó, lo amenazó. Entonces, buscando una forma de salir de ahí, le dijo que no podían disparar de nuevo porque se activaría la alarma. Propuso ir a buscar un cuchillo para hacerlo en silencio y esa fue su excusa para salir del banco. Según su versión, fue a la casa de un tío y desde ahí llamó a la base de guardias y a la policía. Los horarios que dio coincidían con las cámaras y con la llegada de los agentes cerca de las 8 de la noche. La tercera persona interrogada fue la joven que estaba en el banco cuando llegó la policía, que era la esposa del guardia principal, del sospechoso. Ella contó que ese día su marido la llamó y le pidió que fuera al banco. Pensó que era algo normal. Cuando llegó, le dio dinero y le pidió que fuera al supermercado más cercano, el Icua Bolaños, a comprar bolsas de basura, cintas y otros productos de limpieza. Dijo que no entendía para qué eran, pero igual fue. Cuando volvió, su esposo la llevó al baño y le mostró el cuerpo de Luis. Según su declaración, quedó en shock. No entendía nada en ese momento. Su marido le dijo que el culpable era el otro guardia y que ahora tenían que deshacerse del cuerpo. En su caso, las pruebas y sus palabras mostraron a una joven que fue metida en todo esto sin saber realmente lo que pasaba. Fue usada para comprar cosas que en la mente de su pareja podían servir para ocultar el crimen. A pesar de todo lo que salió en los interrogatorios, para los investigadores todavía quedaba una sensación rara. Algo no cerraba del todo. Sí, el guardia había disparado y eso estaba claro, pero seguía la duda de si lo había hecho solo o si alguien más estaba detrás empujándolo a hacer lo que hizo.
Y en medio de todo eso apareció un dato que llamó la atención. Una amiga muy cercana a Luis se había ido del país poco después del crimen sin dar muchas explicaciones. Mucho después se supo que se había ido porque tenía miedo. Y eso hizo pensar a más de uno que tal vez Luis se había metido en algo más grande, algo que no terminó con su muerte y que todavía podía ser peligroso para los que sabían demasiado. En la historia de Luis Ríos hay una figura que aparece una y otra vez, aunque casi siempre en un segundo plano. Estamos hablando de Noemí Gómez. No fue solo una compañera de trabajo ni una simple conocida del ambiente. Durante 5 años fue la mujer con la que Luis compartió escenario, proyectos, confidencias y gran parte de su vida profesional. Con el tiempo, Luis se convirtió en la mano derecha de Noemí. Durante varios años formaron una dupla creativa. Ella producía y dirigía, él conducía, actuaba y presentaba. Trabajaron juntos en varios proyectos como Colegio de Señoritas y otros programas que marcaron una época en la televisión paraguaya. En ese contexto, es lógico pensar que Luis no solo compartía con ella su rutina laboral, sino también sus preocupaciones, dudas y posiblemente algunos de los temores que lo rodeaban en los últimos tiempos. El 17 de septiembre de 2003, todo cambió también para ella. A las 20:30 horas aproximadamente, Noemí recibió una llamada del canal donde le dieron la noticia. Habían asesinado a Luis Ríos. En una nota concedida en el año 2023, ella explicó que la soledad y la pena por la muerte de su gran amigo la dejaron sin fuerzas para sostener su agencia y su trabajo en los medios. Poco tiempo después del crimen decidió irse a Estados Unidos. En una reflexión pública, Noemí llegó a decir que con la muerte de Luis decidió poner punto final a su camino en los medios y en Paraguay. También habló de algo más. Dijo que tuvo miedo. No explicó en detalle miedo a qué, ni miedo a quién. No dio nombres, no habló de amenazas, no mencionó si Luis le había contado más de lo que se sabe públicamente, pero esa palabra quedó flotando. Miedo. Cada año, cuando se cumple un aniversario más del asesinato, ella recuerda a Luis en sus redes sociales, publica fotos de ambos, menciona el año, repite la palabra asesinaron para referirse a lo que pasó. En una de sus publicaciones compartió incluso un mensaje de otra persona que hablaba de la posibilidad de un autor moral detrás del crimen, dejando ver que al menos está al tanto de las sospechas que circulan. Con el tiempo, los investigadores empezaron a preguntarse qué tanto sabía Noemí sobre lo que le estaba pasando a Luis. Si él le había contado sobre las amenazas que recibía cuando hablaba de ciertos temas en la radio, o le había confesado que tenía miedo por su vida, como dijeron otros testigos. Si alguna vez le mencionó nombres, problemas o situaciones que iban más allá de lo normal. Eran respuestas que nunca quedaron del todo claras y que hasta hoy solo ella podría haber respondido. Para algunos, ese retiro repentino y ese miedo que ella misma menciona podría ser solo la reacción dolorosa de alguien que no pudo soportar la pérdida de un amigo. Para otros, su silencio deja la sensación de que quizás hay partes de la historia que nunca se contaron del todo. Su desaparición dejaba abierta una pregunta. ¿El motivo fue realmente amoroso? ¿O había alguien más? Un autor moral. Y Diego Caballero solo fue el que apretó el gatillo, el ejecutor de un plan ideado por otra persona quizás. Después de que terminara la investigación, solo 2 personas llegaron a juicio oral. Los 2 guardias de seguridad que trabajaban ese día en el multibanco. Uno fue el guardia que estuvo con Luis dentro del banco durante la tarde y el otro fue el guardia que lo relevó más tarde. La esposa del primer guardia, que había sido detenida al inicio, quedó fuera del proceso antes del juicio. La fiscalía determinó que ella llegó al banco engañada por su marido y que no tuvo ninguna participación en el homicidio. Durante el juicio, el Ministerio Público acusó al guardia principal, Diego Caballero, por homicidio simple y pidió la pena máxima prevista en ese momento para ese delito, 15 años de prisión. Con todas las pruebas que existían sobre la autoría de Diego Caballero, el Tribunal de Sentencias lo declaró culpable como autor del homicidio simple y lo condenó a 14 años de prisión.
En el caso del segundo guardia, Elvio Riquelme, los fiscales no encontraron pruebas de que hubiera disparado ni de que hubiera planificado el crimen. Sin embargo, sí quedó probado que sabía lo que había ocurrido y que no actuó de inmediato para ayudar a Luis. Por ese motivo fue acusado por omisión de auxilio. Fue declarado culpable y condenado a 1 año de cárcel. Sobre la vida actual de los involucrados, la información pública es escasa. El guardia principal cumplió su condena en la penitenciaría de Tacumbú. Según los registros judiciales y las notas periodísticas, debía estar preso hasta el 17 de septiembre del año 2017. Y ese día, al parecer, recuperó su libertad luego de cumplir toda la pena que le había sido impuesta. Desde entonces no volvió a aparecer en los medios, no se sabe dónde vive, a qué se dedica ni cómo es su vida hoy. Con el tiempo su nombre dejó de mencionarse públicamente. El segundo guardia recuperó la libertad el mismo día en que se leyó la sentencia porque la pena se consideró ya cumplida con el tiempo que había pasado detenido durante el proceso. Desde el punto de vista legal, el caso de Luis Ríos está cerrado. Hubo una investigación, se presentaron acusaciones, se realizó un juicio oral y se dictaron condenas que fueron confirmadas en todas las instancias. El autor material fue identificado, juzgado y cumplió su pena. El guardia que no auxilió a la víctima fue sancionado. La esposa fue desvinculada del proceso. Sin embargo, fuera de los tribunales, la historia nunca terminó de cerrarse del todo. A 20 años del crimen, personas cercanas a Luis, como la productora Melly Rockholt y su amiga y ex jefa Noemí Gómez, volvieron a plantear públicamente la duda sobre la posible existencia de un autor moral. La idea de que alguien más pudo haber tenido interés en su muerte siguió apareciendo, incluso sin pruebas judiciales que lo respalden. Hasta hoy no existe una evidencia que señale a otra persona involucrada más allá de quienes estuvieron en el banco ese día. Aún así, la sensación de que algo quedó sin explicación nunca desapareció por completo. Este caso muestra algo que se repite muchas veces. La justicia puede cerrar un expediente, pero no siempre lograr cerrar las preguntas. Los tribunales hicieron lo que correspondía. Dictaron condenas y el principal responsable cumplió su pena. Pero para la familia, los amigos y el mundo artístico paraguayo, el 17 de septiembre sigue siendo una fecha que duele, porque más allá de las sentencias, lo que quedó fue una vida interrumpida y una historia que para muchos nunca terminó de tener todas sus respuestas. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.